Hola, ¿cómo están? Este video que voy a hacer, continuando con la línea, el anterior video que subí fue sobre teoría del conflicto y maniobra y manejo de crisis. Es un video largo analizando un gráfico sobre lo que es el conflicto, la escalada, la controversia, desafío, crisis, punto no retorno, etcétera. Y ahora con este video voy a volver al... Perdón, me duelen bastante los ojos. Vamos a volver con el tema del neoliberalismo que lo tocamos en el video relacionado a Hayek, Friedman y Góngora. Y por eso quiero retrotraer al neoliberalismo nuevamente. Y vamos, este artículo es de Luis Orotapia, que tiene este libro que se llama ¿Qué es la política? ¿Ya? Luis Orotapia es un licenciado en Historia de la Universidad Católica del Paraíso y magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. Eh, Personalmente lo tuve de profesor y él sigue más o menos una línea realista, pragmática en las ciencias políticas. Y bueno, y este artículo salió publicado en la revista Ciudad de los Césares, que está acá, que lo estoy mostrando, que es una revista de política y cultura alternativa. Y bueno, él es el que da el título a la portada de esta revista de los meses de marzo y mayo del 2018. El laberinto neoliberal, que también se complementa con varios artículos, columnas que publicó también en esa fecha, el 2018-2017, en el mostrador.cl, que ahí también lo pueden ver. Hay uno que eh, les digo el tiro, se llama La máquina neoliberal, terapia neoliberal. Hay otro de la postergación del mundo rural, y así. Interesante los planteamientos que tiene. Así que están invitados a leerlo, esos artículos que están en el mostrador. Lo buscan como Luis Orotapia, el mostrador, en Google y les van a salir. Así que vamos a leer este artículo. Igual es largo, así que puede que el video sea un poquito largo, pero lo vamos a ir comentando también porque creo que es bastante interesante lo que se plantea acá. Entonces, dice así: el laberinto neoliberal. El neoliberalismo es mucho más que un tipo de racionalidad económica, más allá que economía. Es una concepción del mundo y del ser humano. Es una cierta manera de vivir la vida. Es, en definitiva, una forma cultural. Entendida la cultura como un sistema cardinal de ideas, creencias y convicciones. La cultura como sistema cardinal de ideas, creencias y convicciones. Es, en efecto, una idea de la vida. Una creencia en el valor de ciertas cosas. Una convicción que niega y destruye otras convicciones. Es decir, un sistema cardinal de ideas. ¿Qué idea? Una idea de la vida. Creencias, una creencia en el valor de ciertas cosas, y una convicción que niega y destruye otras convicciones. O sea, idea, creencia y convicción. El neoliberalismo, como toda fórmula cultural exitosa, opera en la vida cotidiana de manera inconsciente y eficaz. Tiene además un formidable espíritu de sistema en cuanto se basta a sí mismo y constantemente refuerza sus premisas. Los sujetos que él engendra, incluso los rabiosamente disidentes contra el neoliberalismo, o sea, toda esta izquierda progresista, son parte del sistema. Él los ha configurado. Todos, cual más, cual menos, somos hijos del neoliberalismo. Primer subtítulo: del liberalismo al neoliberalismo. La renovación ideológica de la izquierda es uno de los hechos más fascinantes del último decenio del siglo XX. Chantal Mouffe escribió un artículo a fines de los años 80 en el cual instaba a los seguidores de Marx a abandonar el discurso de izquierda típico de la centuria pasada y, simultáneamente, los exhortaba a tomar en su reemplazo las banderas del postmodernismo. Bueno, aquí se cita al artículo La radicalización de la democracia, moderna o posmoderna, y eso está en opciones número 15, Santiago 1989. Ahí está Chantal Mouffe llamando a los marxistas a tomar las banderas del postmodernismo.
En esos años la posmodernidad se visualizaba como un horizonte de esperanza, de concreción del pluralismo y de una razonable flexibilidad. Con ella simpatizaban no pocos conservadores, incluso en Chile. Con ella simpatizaban no pocos conservadores. Y dice, y la cita dice, al respecto veas el cuerpo E, Artes y Letras de la edición dominical del Mercurio, de finales de la década de los 80. O sea, si uno ve el Arte y Letras, que es una sección del diario del Mercurio, bastante, que es un diario obviamente conservador, hablaba muy, lo que se publicaba era bastante postmoderno o miraba con esperanza la posmodernidad, y así que había que revisar qué se publicaba en el Arte y Letras a fines de los años 80. Un cuarto de siglo después, ese suspiro de alivio suscitado por el arribo de la posmodernidad se ha transmutado en un resuello de angustia. El ocaso de la modernidad implicaba decir adiós a las rigideces del racionalismo, con sus respectivas pretensiones de universalidad, y abominar del autoritarismo y especialmente del episodio del totalitarismo. El fin de la modernidad, el fin de del racionalismo. Así la posmodernidad era la promesa de advenimiento del pluralismo, del sentido práctico, del buen vivir, de la paz espontánea y duradera. Un mundo, en definitiva, en la que ya no serían necesarios los generales ni los estadistas. Atrás quedaban los integrismos y las ideologías totalitarias. Era la hora del liberalismo. La tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama parecía plausible. Bueno, eso lo pueden ver, el fin de la historia lo pueden ver en un artículo publicado por el Centro de Estudios Públicos número 37 en Santiago del año 90. Está en internet, lo pueden descargar. El liberalismo se expandía y a la vez se diluía plácidamente como una gota de tinta en un vaso de agua. En el cuatrienio de 1988 al 91 soplaba una suave brisa impregnada de aromas de confianza en el porvenir, de una sensata alegría y de una auspiciosa serenidad. Las dictaduras se derrumbaban de manera súbita, casi todas sin derramamiento de sangre. La Guerra Fría llegaba a su fin. Los muros físicos y mentales se agrietaban, se derruían y finalmente caían. Había sin duda alguna motivos para abrigar ilusiones y tener esperanzas. Reinaba el optimismo. Recordar en un ambiente así la frase de Iván Karamazov, la frase que Iván Karamazov le espeta a su hermano Alyosha, cuando le dice que los hombres hacen todo lo posible por romper sus cadenas para alcanzar su libertad, pero cuando lo logran, su principal preocupación es saber ante quién tienen que inclinarse. Bueno, eso lo cita de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Dice, hubiese sido un despropósito, una impertinencia propia de un aguafiestas. Pero ¿por qué se frustraron las esperanzas? ¿Qué suscitó el cambio de los ánimos? Siguiendo la alegoría de Iván Karamazov, bien se podría decir que lo que sobrevino después del venturoso cuatrienio fue la imperceptible construcción de la segunda Torre de Babel, esto es, la edificación del sistema neoliberal. Los moradores de la Torre de Babel claman ahora por un pastor que guíe y apaciente al rebaño. Prefieren el pan de la tierra al pan del cielo. Exigen regalías, las consideran un derecho. Es lo que estamos viendo ahora. Y puesto que están aterrorizados por sus propios congéneres, aúllan por seguridad. Tal como lo vaticinó Fedor Dostoyevsky en 1880 en La leyenda del Gran Inquisidor, los rebeldes, al no saber qué hacer con la libertad, desesperan y enseguida claman por el retorno de un poder ordenador, por el retorno del Gran Inquisidor. Los rebeldes no están a la altura de la libertad con la que deliran. No están a la altura del liberalismo que los embriaga, en cuanto no cumplen con las exigencias que éste les impone a sí mismos como individuos. Cuando ello ocurre, en el tercer mundo, o sea, en nosotros, el liberalismo deviene en neoliberalismo. Siguiendo la lógica del argumento ficcional de Iván Karamazov, bien podría decirse, desde el punto de vista del personaje el Gran Inquisidor, que Jesús sería un liberal. No solo porque vino a predicar la libertad,
sino que también por su concepción excesivamente optimista de la naturaleza humana. De hecho, uno de los reproches más duros que el cardenal inquisidor le efectúa al nazareno es el ser un mal conocedor de la naturaleza humana. Por cierto, según el relato de Iván Karamazov, Jesús vino a predicar la libertad y el resultado de esa perorata fue un desastre. ¿Ese mismo reproche acaso no se le puede espetar al liberalismo? Esta nueva torre de Babel, el neoliberalismo, construida por el individualismo neoliberal, es incompatible no solo con la idea de comunidad, también lo es con la de sociedad. Y aquí se refiere a la distinción entre sociedad y comunidad que plantea Ferdinand Tonis en Comunidad y Asociación. Que de alguna forma la sociedad es un mero acuerdo de las partes por un fin utilitario, y la comunidad es mucho más profunda, es la conjunción de ideas, pensamientos, tradiciones, cultura, y ese sentido de comunidad es mucho más profundo. Hay un video de una charla de Carlos Peña que desarrolla muy bien ese punto, así que si no me expliqué bien, los invito a ver ese video que, ojo, está en un canal nuevo que lancé que se llama Charlas Chile, Charlas en Chile, de historia, política y filosofía, donde voy subiendo muchas charlas que he encontrado en internet y las voy ahí agrupando para que las puedan ir viendo con calma y ordenadamente, porque están muy desperdigadas por este universo virtual. Perdón por el paréntesis, sigo. Esta nueva torre de Babel, construida por el individualismo neoliberal, es incompatible no solo con la idea de comunidad, también lo es con la de sociedad. La sociedad es una alambicada construcción del liberalismo, no del neoliberalismo. Si todos los individuos se rigieran solo por la racionalidad neoliberal, la sociedad no existiría. O sea, no hay comunidad, no hay sociedad, no hay ni siquiera ni comunidad ni sociedad en el neoliberalismo. Dice, bueno, si los individuos se rigieran solo por la racionalidad neoliberal, la sociedad no existiría, porque no están dadas las condiciones de posibilidad para que ella prospere. La sociedad, en el más excelso sentido de la palabra, es liberal. Pero no toda sociedad merece llamarse sociedad. O sea, no toda sociedad, entre comillas, merece llamarse sociedad per se. Una sociedad es algo diferente de un conglomerado, como asimismo de una muchedumbre o de la sumatoria de individuos que habitan un espacio. La sociedad es un tipo de sociabilidad típicamente liberal. Para que esta afirmación se comprenda, hay que tener presente que el liberalismo, que es la ideología del gentleman, es un tipo de pensamiento que presupone la existencia de los aristoi, es decir, de aquellos sujetos que poseen la arete. Entendida esta última palabra, simultáneamente, como control sobre sí mismo, como circunspección y también en algunos casos como sabiduría, señorío o virtud. O sea, de alguna manera el liberalismo presupone la existencia de seres virtuosos, de individuos virtuosos. Por consiguiente, para que alguien pueda calificarse en propiedad de liberal, requiere previamente cumplir con dos condiciones, exigencias mínimas: el autoconocimiento de sí mismo y la autocontención o dominio de sí mismo. Autoconocerse y autodominarse. Dicho en una sola palabra, para ser liberal es un requisito sine qua non ser prudente. Lo que uno menos ve en las personas es prudencia. La mayoría de las personas nos dejamos llevar por las pasiones y queremos vivir en una sociedad liberal. Bueno, lo que deriva de eso, como somos seres imprudentes viviendo en una sociedad que quiere ser liberal, terminamos en neoliberalismo. La práctica del liberalismo requiere de hombres sumamente educados, criteriosos, autodisciplinados, cultivados, civilizados, en definitiva, prudentes. Por eso tiene razón John Stuart Mill cuando dice que el liberalismo no es para bárbaros, ni para pueblos infantilizados,
y que solo es aplicable a aquellos individuos que hayan alcanzado la madurez de sus facultades. A eso lo escribe John Stuart Mill en Sobre la Libertad, en el texto llamado Sobre la Libertad. Es decir, no es para pueblos infantilizados. Y nosotros que vemos en nuestra sociedad actual, por ejemplo, el Frente Amplio, un conglomerado de partidos infantilizados. En tal sentido, bien se podría decir que el liberalismo no es para sudacas, pero sí para sudamericanos. El liberalismo es un producto del refinamiento cultural. Cuando el liberalismo fue confiscado por los mercaderes, o sea, cuando el liberalismo fue tomado por las visiones de los mercaderes, de los comerciantes, del economicismo, cuando se lo apropiaron los bárbaros, cuando devino en un credo de masas, se transmutó en su opuesto, a saber, el neoliberalismo. De alguna manera, la sociedad chilena de la transición es la unión entre liberalismo político más democracia. Eso es el matrimonio entre liberalismo político y democracia. Lo que se transformó ese liberalismo que requería personas virtuosas, prudentes, etcétera, civilizadas, cultivadas, educadas. Al no incentivarse todo eso necesario para el liberalismo, mutó a una democracia de masas y a un neoliberalismo. Se chacreó el liberalismo, según lo que plantea acá el texto. Uno de los ejemplos emblemáticos del neoliberalismo económico, social y cultural es, y aquí dice Oro Tapia, para mí, o sea, para él, para Oro Tapia, el troglodita motorizado. Ese sujeto que, en torno a la medianoche, se desplaza a alta velocidad en su motocicleta con un tubo de escape libre, peor aún, con un tronador o bramador, y que al hacerlo activa las alarmas de los automóviles y despierta al vecindario, cuando éste se dispone a entrar en sueño profundo. Ese es el sujeto del neoliberalismo. Ese hombre no es un liberal, es un neoliberal, un bárbaro sobre ruedas. Él carece de autocontención, no tiene ningún respeto por el prójimo, es la encarnación de la imprudencia absoluta. En él rebosa de manera ostentosa la prepotencia del yo, en la acepción más tosca de tal pronombre personal, el yo más ordinario, más rancio, el egoísmo desenfrenado y el individualismo desbocado. Suele decirse que el liberalismo es antipolítico. En parte es así, pero solo en parte. No lo es porque niegue a los otros, sino porque reniega de la rudeza de las relaciones de poder. Por eso, entre otras cosas, es pacifista. No obstante, a la vez es profundamente político, si se entiende la palabra política como sinónimo de diálogo, deliberación y negociación, sin coerción. Es decir, lo que siempre yo he mencionado en los videos, de política como polis. Polis como lo propio de la polis griega, que es el diálogo, la deliberación y la negociación. No como lo político como polemos, como polemológico, que sería lo conflictivo, el conflicto. Pero eso no es todo. El liberalismo, ya sea como ideal de vida, como ideal cultural o como una variante del humanismo, supone seres humanos virtuosos o que por lo menos puedan empeñarse en alcanzar la virtud, o sea, por lo menos que la busquen. Pero como diría Maquiavelo, la condición humana no consiente tanta perfección. Y eso lo escribe Maquiavelo en El Príncipe, en su texto clásico. Es decir, la naturaleza humana no da para tanto, no da para tanto. Por eso difícilmente puede adquirir dimensiones masivas. Por lo tanto, el liberalismo no puede ser masivo, porque obviamente nuestra naturaleza humana no da para tanta perfección de considerar la existencia de una masa de personas virtuosas, prudentes, etcétera, que requiere el liberalismo. Así lo insinuó Leo Strauss en un perspicaz ensayo referente a la educación liberal. Liberalismo antiguo y moderno. Es el texto de Leo Strauss. En consecuencia, ser liberal es un difícil desafío. El liberalismo, en definitiva, no es para cualquiera. Bien podría decirse entonces que el neoliberalismo es la negación del liberalismo. O quizá sería más prudente decir que el neoliberalismo es,
simplemente, el liberalismo desvirtuado y masificado. En la sociedad de masas que hablaba Mario Góngora, el liberalismo desbocado es neoliberalismo. Desde tal punto de vista, y prescindiendo del asunto concerniente a la propiedad, o sea, lo concerniente a lo propiamente económico, el derecho de propiedad, no resulta del todo inoficioso preguntarse, ¿qué tiene de liberal el neoliberalismo? Asimismo, también sería pertinente preguntarse, ¿por qué el neoliberalismo, como modo de vida, como concepción del mundo, ha logrado echar raíces en nuestro país? ¿Por qué se ha aclimatado tan bien en este rincón del mundo? Aclimatado tan bien en nuestra sociedad. Siguiente texto dice, la seducción neoliberal. El neoliberalismo es, en varios aspectos, la negación del liberalismo. La libertad de pensamiento, que fue tan importante para un protoliberal como Baruch Spinoza, y que lo fue más aún para un liberal clásico como John Stuart Mill, parece estar, o quizá efectivamente lo esté, venida menos en la actualidad. De hecho, el neoliberalismo dispone de una abundante variedad de medios para bloquear los procesos reflexivos, para inhibir el cuestionamiento radical, para evitar que el pensamiento aflore y así, finalmente, impedir que la lechuza emprenda su vuelo. ¿Hay contradicción en ello? No, porque en la era neoliberal se requieren individuos que sean productivos, no personas reflexivas, menos aún contemplativas. Así, el excéntrico, ese tipo humano que nada heroicamente contra la corriente y que tanto ensalzó John Stuart Mill, no tiene cabida en el mundo neoliberal. ¿Qué medios utiliza preferentemente el neoliberalismo para ahuyentar los temples anímicos que predisponen a reflexionar? ¿Cómo espanta el neoliberalismo a los espíritus críticos, al pensamiento crítico? ¿Cómo los espanta? Bueno, aquí deja alguna herramienta aquí Oro Tapia. Los espanta el neoliberalismo con la farmacología, con los medicamentos. Dice, si Kierkegaard viviera hoy, no podría escribir lo que escribió, porque estaría medicado, estaría loco. Y más encima dopado con farmacología. Estaría dopado por, bueno, y la otra, la farmacología y la industria del entretenimiento. O sea, con esas dos herramientas, el neoliberalismo busca normalizar a los que van contracorriente. Con medicamentos, estaría medicado, y con la industria del entretenimiento. Dentro de esta última están los viajes, comillas viajes. Cyberday, despegar.com. En el fondo no son viajes, son huidas de sí mismo. En consecuencia, se trata de viajes que no son tales. Digo comillas viajes, por si después solamente lo escuchen y no ven mi imagen, porque en mi imagen estoy haciendo el signo de las comillas con los dedos. En efecto, el viaje ha sido sustituido por el tour. Este tiene por finalidad, entre otras cosas, que los turistas tengan vivencias que han sido previamente planeadas para producir cierto tipo de satisfacción estandarizadas y venderte a todo de manera estandarizada el souvenir correspondiente. Por cierto, dada la índole de la industria, son de algún modo vivencias prefabricadas. Y todos los que hemos tomado un tour creo que lo sabemos. Leyendo uno dice, oh, sí, tiene razón. Obviamente que el objetivo principal es que los turistas por un par de días o de semanas se olviden de sus problemas. Así, comillas, el viaje exterior no tiene como correlato un viaje interior. Por el contrario, trata de inhibir el viaje interior. En circunstancias que se supone que el primero alienta, incita al segundo. Es decir, uno parte un viaje exterior para tener un cambio, un viaje interior. Es lo típico que se busca, por ejemplo, en estas rutas que se hacen místicas, más o menos místicas. Por ejemplo, el Camino de Santiago, hacia Santiago Compostela, o el Finisterrae que va más allá de Santiago Compostela. El Camino de Santiago, por ejemplo. Que es un camino, es un viaje, pero que busca un viaje interior. Pero estos tours no tienen nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Es evadirse del sí mismo.
La frivolidad y el filisteísmo de los viajeros, comillas viajeros, neoliberales es espeluznante. Ello es bastante fácil de constatar. Son viajeros, comillas, viajeros, que carecen del contexto, ya sea histórico, geográfico, cultural, y su ausencia impide que lo observado, el texto, adquiera una real significación. Ven cosas, no objetos culturales. Esas cosas quedan registradas en una fotografía, en una selfie, para que quede la constancia de que yo estuve ahí. Y se compra la polera que dice el nombre de donde estuvieron. O compra el souvenir con donde estuvieron. Y los van coleccionando. Todos lo hemos hecho, creo. Esta cuestión de sirve para leerla y uno dice, para reflexionar de sus propios actos también. Sí. Quizá a Oro Tapia también le ha pasado. Ello, claro está, en el supuesto de que el tal tipo de viajero no se haya trasladado a otro país para estar enclaustrado en un complejo turístico, en un resort. Tanto la industria de la farmacología psiquiátrica como la industria del entretenimiento tienen una finalidad común, a saber, eludir el sufrimiento psíquico. Se olvida que el sufrimiento contribuye al conocimiento de sí mismo y que además a veces tiene la virtud de hacernos tomar conciencia de la alienación. Aquí cita a Ernest Junger en un texto que es sobre el dolor. Ambas industrias también suelen contribuir al languidecimiento de la vida afectiva y a su correspondiente lenguaje. La consecuencia obvia de ello es el tedium vitae, la indigencia existencial o el vacío espiritual. Pero este último no se visibiliza porque la buena farmacología lo impide. Su buen clorazepam, su buen diazepam. Y para qué decir la farmacología ilegal, por la droga, todo tipo de drogas, donde se va escalando, se parte por las más asequibles y terminan en drogas duras. Es la farmacología ilegal al fin y al cabo. O la farmacología legal obtenida de manera ilegal, con recetas falsas y otro tipo de cosas. Los que sufren mucho, los que piensan demasiado, en definitiva, los sensibles, suelen ser personas disfuncionales y poco productivas. Qué verdad más grande, ¿eh? O sea, no porque sean poco productivas, sino que para el sistema son poco productivas. Y eso es una verdad terrible. Las personas que son reflexivas, que buscan o que son muy sensibles, normalmente no duran mucho en sus trabajos. Y eso se las mira peyorativamente, pero en realidad no es que estén en una situación conflictiva, sino que más que nada es porque para el sistema no son útiles, no son productivos. Pero si ellos se resisten a la farmacología y a los placeres de la industria del entretenimiento, queda un tercer recurso para normalizarlos y tornarlos en individuos productivos, a saber, la inoculación de una buena dosis de orientalismo occidentalizado. Y uno lo ve también, lo ve. Eso, ya que ya el entretenimiento no te satisface, no te logra normalizar, sigues siendo contracorriente, sigues siendo un reflexivo, un sensible, farmacología legal, obtenida ilegal, farmacología ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si ya te invitamos al orientalismo occidentalizado. Uno de los hechos más fascinantes de la cultura neoliberal es la apropiación de doctrinas orientales con fines meramente instrumentales, vale decir, materialistas y funcionales. Y se llena de grupos orientalistas y yoga y... De hecho, las espiritualidades orientales devienen en algo así como bienes de consumo, que son cada vez más masivos en la era neoliberal. Por ejemplo, antes de entrar a trabajar y pasar por una sesión de yoga y uno paga y la profesora de yoga te cobra y llegáis de alguna manera bien mentalizado a ser productivo. O en la hora de almuerzo, se da mucho eso. Ellas son utilizadas para satisfacer propósitos occidentales, concretamente para potenciar el rendimiento individual e incrementar la productividad. Así, por ejemplo, no es insólito que algunas empresas, públicas y privadas, realicen talleres de yoga a la hora de almuerzo para potenciar el rendimiento laboral de los funcionarios durante la tarde. Bueno, yo hablaba de que se hacen en la mañana, bien temprano, algunos gerentes hacen eso,
y otros también a la hora de almuerzo para los funcionarios. Asimismo, a nivel puramente individual, las doctrinas orientales suelen utilizarse para justificar con una retórica sublime, salpicada de giros idiomáticos orientales y a veces con visos de una alambricada espiritualidad esotérica, la más abismal indiferencia y el más miserable de los egoísmos. Solo a modo de ejemplo, el éxito editorial de los libros de autoayuda que pregonan la doctrina del desapego, vale decir, el no sentirse atado o vinculado a nada de manera permanente. Tal doctrina insta a cortar los ligamentos porque estos van en desmedro de la libertad individual, del yo, o porque generan algún tipo de sufrimiento. Y hay que arrancarse del sufrimiento. Esta cuestión de evadir el sufrimiento, arrancarse y arrancarse. Así la doctrina oriental, al ser occidentalizada en clave neoliberal, deviene en apego al desapego. Se hacen dependientes del desapego. Y con los libros de autoayuda y todo lo que la orientalización correspondiente. Tal doctrina está en concordancia con el atomismo social y además está en sintonía con el nihilismo ambiental que ha prosperado al alero del modo de vida neoliberal. ¿Cuáles son sus consecuencias prácticas? La negación de cualquier compromiso efectivo con cualquier entidad, ya sea otra persona o una colectividad. El desarraigo, al fin y al cabo. O sea, esta es la consecuencia práctica de esta forma de vida neoliberal. El desarraigo frente a otros o frente a cualquier tipo de entidad colectiva, por ejemplo, la comunidad. La falta de compromiso frente a terceros, que no es solamente el compromiso sentimental, formar una pareja, un matrimonio, lo que sea. No. Es el compromiso, es cumplir los compromisos. O sea, yo me comprometo a esto y... El ideal es que el individuo tenga la ilusión de que es autosuficiente y por consiguiente soberano. Así, el sujeto puede devenir en una bestia, paradójicamente espiritual, quizás sería más preciso decir pseudo espiritual. También puede devenir en un idiota, en el sentido más prístino de la palabra, o en un pequeño dios, o quizá en un animal laboral embobado con un discurso esotérico que lo ayuda a huir de las inclemencias del mundo neoliberal. Consideraciones finales. El neoliberalismo rehúye cualquier finalidad trascendente. No hay trascendencia. Me recuerda a lo que mencionaba Sloterdijk, que es un filósofo, que le decía a Christian Banken que no hay futuro. No existe el futuro, no hay, ¿qué es eso el futuro? No hay nada. Que en realidad el futuro, si se puede existir algún futuro, es la cuota, no sé, 48 que tienes que pagar del crédito hipotecario. Así se mide el futuro. Así de frío. No hay trascendencia. Dice, solo tiene metas inmanentes como producir, consumir y crecer. Estas son su proa y su viento de popa. Le insuflan dinamismo y lo dotan de un carácter proteico. La cultura neoliberal elabora y devora compulsivamente bienes tangibles e intangibles. En ella impera el consumo, lo insustancial y lo evanescente. Todo es fungible. En la era neoliberal, los cronómetros se aceleran para producir y consumir cada vez más rápido. El reloj y los mecanismos de relojería están presentes por doquier. Pero, paradojalmente, la conciencia de la temporalidad se esfuma o está anestesiada. O sea, la conciencia del tiempo, la conciencia del paso del tiempo está anestesiada. No somos conscientes del tiempo. Y ojo, el tiempo, ser y tiempo, como decía también Góngora relacionado con Heidegger, la convergencia ontológica entre ser y tiempo, que ser y tiempo serían lo mismo. Y estar de alguna forma anestesiado con la temporalidad es estar anestesiado con el ser. El ser que no es el ente. El ser que no es un ente. No es una cosa. El tiempo como realidad absoluta es negado, o por lo menos ignorado. La muerte deviene en un mero hecho estadístico. Y volviendo a Heidegger, la muerte, tener la conciencia de la muerte como lo único claro y concreto que tenemos al momento de existir, es la vida auténtica. Vivir
sabiendo que lo único concreto es la muerte. Esa vida auténtica está totalmente anestesiada, que sería el nihilismo. Por eso las sociedades, comillas, sociedades neoliberales, porque ni siquiera da para sociedades, casi no se preguntan qué sentido tiene la vida. Ni siquiera se preguntan cuál es el sentido último que tiene su activismo, su frenético hacer por el vano hacer. Son, comillas, sociedades, porque el neoliberalismo no genera ningún tipo de sociedad, que flotan bastante bien en cierto nihilismo práctico y, quizá debido precisamente a ello, ya no reflexiona ni quieren reflexionar. En ellas es más grato y tranquilizador consumir que pensar. Y consumir cualquier tontera, desde el consumo que se da en los malls hasta consumir farmacología, legal o ilegal, drogas, entretenimiento, y etcétera. El neoliberalismo, por el momento, no solo es nuestra casa, también es nuestro universo y nuestro horizonte cultural. Es una casa que algunos la sentimos como un laberinto insufrible y desesperante. En él, como en todo laberinto, y aquí cita a Borges, abundan las simetrías y los fractales se multiplican. Tampoco escasean las seductoras vías de escape que resultan ser callejones sin salida. O sea, aún la búsqueda de escaparse de este sistema llega muchas veces a callejones sin salida y se devuelve y busca y se devuelve. Esa eterna búsqueda ante este laberinto insufrible. En él prosperan tersas flores que están al alcance de la mano en estos callejones sin salida. Tersas flores que alcance la mano. Este es el camino, por aquí hay que ir. Pero que se marchitan antes de palparlas. En él relampaguean atractivos pórticos que prometen libertad, pero que conducen finalmente a calabozos. ¿Cómo salir? No pocos de aquellos que experimentan el neoliberalismo como un laberinto se alucinan con un redentor, con un Teseo o con un cataclismo político y moral que lo destruya. Creo que tal esperanza es vana. Yo dije que partí advirtiendo que el realismo y el realismo de Luis Orotapia es claro. Y acá dice, profundamente dice, los que experimentan, perdón, los que alucinan con un redentor o con un cataclismo político y moral que lo destruya, en realidad están ahí a la espera en una esperanza vana. Otros, para intentar redimirse de él, optan por la emboscadura. Y aquí nuevamente cita a Ernest Juncker. Quizá esta sea la estrategia más razonable desde el punto de vista individual, pero es la más difícil. Otros albergan la expectativa de que en algún momento se agotará y, al igual que todo sistema, se extinguirá. Pero sin ínfulas ni comparsas, sin que ni siquiera nos demos cuenta de ello. Eso es lo que viven esperando, no sé. Zizek viene diciendo hace rato que el capitalismo está en su etapa final, que sería el neoliberalismo, etcétera, pero no nos vamos a dar cuenta, parece. Entonces, dice acá, dice Orotapia, que esto es decir, que de repente se acabe y se extinga sin que nos demos cuenta, esto es tal vez lo más probable que ocurra, pero no sabemos cuándo ocurrirá. Por el momento solo cabe esperar. Es verdad que hay esperas que suelen ser largas, eso sí. De hecho, hay una religión secular que lleva más de un siglo esperando una revolución, el socialismo, y otra revelada que lleva casi 2 milenios esperando el regreso del Salvador, el cristianismo. O sea, si podemos esperar 100 años como el socialismo o podemos esperar 2000 años como el cristianismo, que se acabe el neoliberalismo. Si prescindimos de las esperanzas religiosas, probablemente lo que advenga al final de la era neoliberal sea algo bastante diferente de lo que anhelan los conservadores de izquierda y de derecha. Quizás sea una humanidad que se asiente en una concepción radicalmente diferente del hombre y de la realidad. Quizás sea una nueva moralidad que ahora ni siquiera logramos entrever borrosamente. Lo que sí es claro, por el momento,
es que no estamos preparados para asumir la magnitud de ese cambio, ni sabemos específicamente en qué consistirá. Luis Orotapia, Santiago, jueves 1 de febrero del 2018. ¿Estaremos nosotros actualmente en esta crisis que está viviendo Chile y el tema de la Constitución, el estallido social, el Chile despertó, en el advenimiento de esta nueva sociedad que supere el neoliberalismo? Ni el neoliberalismo como forma de vida, más que como sistema económico, según la descripción que hace Orotapia, o es netamente un cambio institucional. ¿Se pueden tener esa esperanza, como algunos las tienen, sobre todo en la izquierda, de superar este neoliberalismo, que de alguna forma adoptó un rostro humano, como habla Fernando Atria? Bueno, no sabemos muy bien qué es lo que vendrá, pero dudo que lo que estemos viviendo en Chile sea el fin de ese neoliberalismo, porque de alguna forma estamos conscientes de lo que está pasando. Y como dice Orotapia acá, el fin del neoliberalismo lo más probable es que suceda sin que nos demos cuenta. Así que, y como nos estamos dando cuenta, en realidad parece ser más que nada un cambio institucional, una refundación de la República. Así que para los que abrigan esperanza por superar el neoliberalismo, siguiendo el realismo y la visión poco optimista sobre la naturaleza humana que plantea también acá Orotapia, creo que hay que seguir esperando. Aunque uno esté agotado de vivir en este laberinto insufrible que es el neoliberalismo. Bueno, eso, los dejo. Espero que les sirva para reflexionar este artículo interesante de Luis Orotapia. Nos vemos, que estén bien. Chao.